La última vez que vi a Sofía con sus propios ojos, me estaba suplicando. No rogaba por su vida, no todavía. Rogaba por la mía. Su voz, un ancla en el océano de estática que se había vuelto mi cabeza, se quebraba mientras me pedía que soltara el trofeo de cristal que sostenía en la mano. Dijo mi nombre, Elías, como si esa sola palabra pudiera coser los jirones de la realidad. Pero yo ya no oía mi nombre. Oía el chasquido de huesos que no eran huesos, y veía el brillo de ojos que no eran ojos, justo donde deberían estar los suyos. El trofeo, irónicamente un premio por diseñar un software de seguridad impenetrable, se sentía extrañamente correcto en mi mano, pesado, definitivo. Y yo sabía, con una certeza que ardía más que cualquier abstinencia, que la seguridad era una mentira que nos contábamos para poder dormir por la noche. Yo no había dormido en días. Mi mundo se había encogido a las dimensiones de este apartamento. Residencial La Senda, lo llamaban. Un nombre poético para una caja de hormigón y cristal con vistas a un abismo. Desde mi ventana en el piso 12 no veía la ciudad. Veía el bosque de los lamentos, una extensión de árboles tan densa y oscura que parecía absorber la luz del día. Un pulmón negro que respiraba a su propio ritmo. Los agentes inmobiliarios lo vendían como un oasis de naturaleza virgen, pero los locales, los pocos que quedaban, hablaban de él en susurros. Decían que el bosque tenía hambre, que se tragaba cosas, personas, animales, la cordura. Yo era programador. Mi vida eran la lógica, las líneas de código limpias, las soluciones binarias, 0 y 1, verdad o mentira. Pero desde mi monitor, el bosque era una variable no declarada, un error de compilación en el código del mundo. El vicio había empezado como una herramienta, un par de pastillas para callar el ruido, para enfocarme durante 36 horas seguidas y cumplir con una entrega imposible. Los opioides eran el silencio químico que necesitaba. Silenciaban el zumbido de la ciudad, las dudas, la voz de Sofía preguntando si había comido, si había salido a ver el sol. Pronto necesité el silencio no solo para trabajar, sino para existir. El código en mi pantalla se volvió mi único compañero real, un universo ordenado que podía controlar. Afuera, el mundo real, con su caos y sus demandas, se había vuelto insoportable. Y el bosque, siempre presente, parecía observar mi lento declive con una paciencia geológica. Sus ramas, como dedos esqueléticos, arañando el cristal de mi ventana en las noches de viento. Sofía era el único sistema operativo que aún intentaba funcionar en mi hardware corrupto. Traía comida que yo no tocaba. Abría las persianas que yo volvía a cerrar. Su amor era un recordatorio constante de la vida que estaba abandonando, y por eso empecé a odiarlo. Elías, esto te está matando, me dijo una noche, sus ojos buscando los míos en la penumbra de la habitación, iluminada solo por el resplandor azul de 3 monitores. No eres tú, hay algo roto. Tenía razón, algo estaba roto, pero no era yo. Era el mundo, o al menos la fina membrana que lo separaba del otro lugar, el lugar del que venía el silencio, el lugar que olía a tierra húmeda y a podredumbre, incluso con las ventanas selladas. El problema de una adicción es que es una bestia con un apetito infinito. Mi contacto, un tipo escurridizo que se hacía llamar el zorro, se había vuelto mi única conexión vital con el exterior. Era mi sacerdote, mi proveedor, el guardián de mi paz artificial. Pero mi tolerancia era un programa en constante actualización, demandando cada vez más recursos. Las pastillas ya no eran suficientes. El silencio que compraban duraba cada vez menos. Y en los intervalos,
La estática regresaba más fuerte, trayendo consigo imágenes del bosque, rostros entre las hojas, movimiento en la periferia de mi visión, susurros que parecían cabalgar en el viento. Sofía decía que eran alucinaciones, que mi cerebro estaba suplicando por química. Ella no entendía que yo no buscaba un subidón, buscaba un búnker, un refugio contra el ruido insoportable de la existencia. Mi apartamento en la senda era mi fortaleza, y las pastillas eran los centinelas. Pero esa noche los centinelas habían caído. La última dosis se había disuelto en mi torrente sanguíneo horas atrás, y el asedio había comenzado. Un sudor frío perlaba mi frente. Mi piel era un hormiguero de insectos fantasmales. Cada crujido del edificio era un paso en el pasillo, cada sombra, una figura en la esquina de mi ojo. El bosque afuera parecía pulsar, un corazón oscuro y latente. La necesidad era física, una garra en mis entrañas retorciéndolas. Cogí el teléfono. Mis dedos temblaban tanto que tardé 3 intentos en marcar el número del zorro. «Necesito más», fue todo lo que dije cuando respondió. Su voz, normalmente un murmullo aceitoso y tranquilizador, sonó tensa. «Estoy fuera de la ciudad. Imposible. Te enviaré a alguien». Un frío distinto al de la abstinencia me recorrió la espalda. «No quiero a nadie más. Te espero a ti». «No puedes esperar», dijo, y supe que tenía razón. «Se llama. Bueno, no importa cómo se llama. Ve al estacionamiento trasero, el que da al bosque. En 20 minutos. Llevará una gorra de béisbol negra. No hables más de lo necesario». Colgó. El silencio del teléfono fue peor que cualquier ruido. Quedarme sin opciones era una sensación familiar. Pero esto era diferente. Una nueva variable. Un elemento desconocido en una ecuación que ya era peligrosamente inestable. Miré por la ventana. El estacionamiento estaba bañado por la luz anaranjada y enfermiza de una sola farola. Más allá, la oscuridad del bosque de los lamentos era absoluta. Una pared de negrura sólida. Era como si el estacionamiento fuera el último muelle antes de un océano sin fin. La idea de salir, de abandonar la seguridad de mi búnker, me aterrorizaba. Pero la bestia en mi interior, la que suplicaba por su dosis, era más fuerte que el miedo. Me puse una sudadera con capucha, ocultando mi rostro más por instinto que por lógica. Mientras bajaba en el ascensor, un pensamiento se clavó en mi mente. ¿Qué clase de personas deambulan por los límites de un bosque maldito en mitad de la noche? Traficantes y adictos, supongo. Los rotos, los perdidos. Justo el tipo de cosas que, según las viejas historias, el bosque solía comer. Por un momento, consideré volver, encerrarme y soportar el infierno de la abstinencia. Pero entonces recordé la mirada de Sofía, llena de una mezcla de amor y lástima, y supe que prefería enfrentarme a cualquier cosa en esa oscuridad antes que volver a ver esa mirada. ¿Era orgullo? ¿O era simplemente el vicio eligiendo por mí una vez más? El aire de la noche era gélido y se aferraba a mi piel con la humedad del bosque cercano. El olor a pino y a tierra mojada era abrumador, casi sofocante. La farola del estacionamiento parpadeaba, arrojando un pulso de luz enferma sobre el asfalto agrietado. Estaba solo. El silencio era casi total, roto únicamente por el zumbido de la farola y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Cada sombra parecía moverse, retorcerse. Me sentía expuesto, como un animal herido alejado de su madriguera. La capucha no era suficiente. Sentía 1000 ojos invisibles sobre mí, observándome desde la línea de árboles, desde esa frontera impenetrable donde la luz de la civilización moría. La espera se estiraba.
Cada segundo era una tortura. La comezón bajo mi piel se intensificó. Necesitaba la dosis. Necesitaba el silencio. Necesitaba irme de allí. Entonces apareció. No lo oí llegar. Simplemente estaba allí, de pie junto al borde de la oscuridad, justo donde la luz de la farola se rendía. Llevaba la gorra de béisbol negra, tal como el zorro había dicho. Pero todo lo demás estaba mal. Era alto, demasiado alto, y su cuerpo tenía una delgadez antinatural, como si sus huesos fueran demasiado largos para la piel que los contenía. Se movía hacia mí sin hacer ruido. Sus pies no parecían tocar el suelo. No caminaba, se deslizaba, con una fluidez que era a la vez grácil y profundamente perturbadora. Era como ver a un depredador en un documental de naturaleza, cada movimiento calculado, sin un ápice de energía desperdiciada. Pero esto no era un documental, y él no era un animal. ¿O sí? Me detuve a unos metros de él, con la mano en el bolsillo apretando los billetes arrugados. Él no dijo nada. Solo se quedó allí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Un gesto que debería haber sido curioso, pero que en él resultaba analítico, depredador. La gorra ensombrecía su rostro, pero pude ver el brillo de sus ojos reflejando la luz parpadeante de la farola. No eran ojos humanos. Eran demasiado reflectantes, como los de un gato o un lobo, capturando la luz y devolviéndola con una intensidad fría e inhumana. El miedo, que hasta ahora había sido un zumbido de fondo, se convirtió en un grito ensordecedor en mi cabeza. Mi instinto me ordenaba correr, volver a la seguridad de mi apartamento y no mirar atrás. Pero la adicción, esa bestia traidora, me mantuvo anclado al suelo. Extendí la mano con el dinero. Él no se movió durante un largo segundo. Luego, su brazo se alzó, no de una manera humana, no con la natural articulación de un codo y un hombro. Pareció desplegarse, como la pata de una araña, largo y huesudo. Su mano, pálida y con dedos que parecían agujas, tomó el dinero de la mía. Su piel estaba fría como el mármol, sin vida. No hubo contacto visual, no de la forma en que los humanos lo entienden. Sentí que no me miraba a los ojos, sino a través de mí, calibrando mi peso, mi miedo, mi desesperación. Era una evaluación, no una interacción. Me sentí como un trozo de carne siendo inspeccionado. Me tendió una pequeña bolsa de plástico. La cogí con dedos torpes. Mi única meta era terminar la transacción y largarme. Pero justo cuando mis dedos rozaron los suyos, inclinó la cabeza un poco más hacia el otro lado. Y entonces lo oí. Un sonido suave, casi imperceptible. Un clic. No era el sonido de un cuello que se estira. Era el sonido de algo que se desencaja y se vuelve a encajar en su sitio. Un sonido seco, óseo, mecánico, como una articulación de maniquí forzada más allá de su límite. Mi sangre se heló. Levanté la vista bruscamente, intentando ver su rostro bajo la gorra, pero él ya se estaba girando. Se alejó de la misma manera en que había llegado, en silencio, deslizándose. Pero esta vez no se dirigió a la calle, a la civilización. Se dirigió directamente hacia la pared de oscuridad que era el bosque de los lamentos. Observé, paralizado, cómo la figura alta y delgada era engullida por las sombras. No pareció entrar en el bosque, sino fusionarse con él, como si la oscuridad se hubiera extendido para reclamarlo. Por un instante, justo antes de desaparecer por completo, se detuvo y giró la cabeza. No el cuerpo, solo la cabeza. Un giro de casi 180 grados. Pude ver el brillo de sus ojos una última vez y sentí con una certeza absoluta que no me estaba mirando. Me estaba marcando. Corrí. No recuerdo haber tomado la decisión de hacerlo.
Mis piernas simplemente se movieron, llevándome de vuelta al edificio, al ascensor, a mi apartamento. Cerré la puerta con 3 cerrojos, con la espalda pegada a la madera, jadeando. La pequeña bolsa de plástico estaba sudada en mi puño. La miré. Era mi salvación, mi silencio. Pero ahora estaba contaminada. Estaba manchada por el recuerdo de esa mano fría, de ese clic antinatural, de esos ojos que no eran humanos. La paranoia de la abstinencia era un infierno familiar. Esto era nuevo. Esto era un abismo que se abría bajo mis pies. Me senté en el suelo, con la espalda contra la puerta, temblando incontrolablemente. Intenté racionalizarlo. Era la abstinencia. Mi cerebro, privado de su química, estaba creando monstruos en las sombras. El hombre era solo un traficante raro. Alto, sí. Silencioso, también. Pero el resto tenía que ser una alucinación. Tenía que serlo. Pero mientras intentaba convencerme a mí mismo, el sonido del clic resonaba en mi memoria, una y otra vez, tan real y tan físico como el suelo frío bajo mis manos. Me arrastré hasta la ventana, con la bolsa aún en la mano. Miré hacia el estacionamiento. Estaba vacío. La farola seguía parpadeando su luz solitaria. Todo parecía normal, tranquilo. Pero mis ojos se desviaron hacia la línea de árboles, hacia la oscuridad impenetrable, y juraría, por todo lo que me quedaba de cordura, que vi algo moverse allí dentro. No era un animal, era una forma más oscura que la propia oscuridad, que se desprendía de un tronco y se deslizaba hacia otro. Y aunque no podía verlo, sabía que me estaba observando. Sabía que la transacción no había terminado. Sabía que, de alguna manera, acababa de hacer un trato con el propio bosque. Y el precio era mucho más que unos cuantos billetes arrogados. Los días que siguieron fueron un borrón de código y paranoia. Las pastillas funcionaron. Sí, trajeron el bendito silencio, la calma química que tanto ansiaba. Pero esta vez, el silencio no estaba vacío. Estaba poblado por el recuerdo de El Repuesto. Su imagen se superponía a mis líneas de código. Su silueta delgada y alargada se formaba en los patrones de la lluvia en mi ventana. Cada vez que cerraba los ojos, oía ese clic gutural y seco, el sonido de una anatomía profana. Dejé de trabajar. Los correos electrónicos de mis clientes se acumulaban. Sus recordatorios de plazos se convertían en un ruido de fondo sin sentido. Mi único proyecto ahora era la ventana. Me pasaba horas mirando la linde del bosque, buscando, esperando, sin saber qué. Sofía lo notó, por supuesto. Su preocupación, antes un faro, ahora se sentía como un foco de interrogatorio. ¿Has estado durmiendo, Elías? ¿Estás pálido? ¿Por qué no sales de casa? Sus preguntas eran lógicas, nacidas del amor, pero en mi estado mental se sentían como incursiones. ¿Cómo podía explicarle que tenía miedo de lo que había al otro lado de la puerta? ¿Cómo podía decirle que creía haberle comprado drogas a un monstruo? Decir esas palabras en voz alta las haría demasiado reales. Así que mentí. Le dije que estaba estresado por un proyecto, que necesitaba concentrarme. Ella fingió creerme, pero vi la herida en sus ojos. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros. Una semana después, reuní el valor para llamar a El Zorro. Necesitaba respuestas. Necesitaba que me dijera que el tipo que me había enviado era un bicho raro, un gótico con lentes de contacto, cualquier cosa que me devolviera al terreno de lo explicable. Cuando finalmente contestó, me esforcé por sonar casual. Oye, el otro día, tu amigo es un poco callado, ¿no? Hubo una pausa en la línea. Luego, la risa aceitosa del zorro. ¿Callado? ¿Te refieres a Javi?
Ese chico no se calla ni debajo del agua. Es un flacucho parlanchín, siempre quejándose de algo. Seguro que era él. Mi estómago se encogió. Alto, muy delgado. Llevaba una gorra negra. Insistí. Mi voz apenas un susurro. No, no. Javi es bajo. Y odia las gorras. Debes haberte confundido de persona, hermano. Ten cuidado por ahí. La llamada fue la confirmación que no quería. No era mi mente. No era la abstinencia. Algo real había sucedido en ese estacionamiento. La obsesión se apoderó de mí por completo. Necesitaba verlo de nuevo. Necesitaba pruebas. Durante las siguientes noches volví al estacionamiento, no para comprar, sino para observar, escondido en la escalera de emergencia del edificio. La tercera noche apareció. La misma figura, el mismo deslizamiento silencioso. Esperó. A los pocos minutos, un coche se detuvo y un joven nervioso se bajó. Vi la misma transacción silenciosa. Y luego vi lo que necesitaba ver. Cuando el coche se fue, el repuesto no se fue. Se giró hacia el bosque, pero no caminó hacia él. Su cuerpo se contrajo, se dobló en un ángulo imposible, y luego se arrastró por el suelo, moviéndose con la velocidad de una serpiente hacia la oscuridad, sus largas extremidades arañando el asfalto antes de desaparecer en la maleza. Vomité allí mismo, en el frío hormigón de la escalera. Mi búsqueda se volvió digital. Si había algo malo en ese bosque, alguien más tenía que saberlo. Busqué Bosque de los Lamentos, desapariciones, leyendas locales. Encontré foros de conspiraciones, historias de fantasmas, pero la mayoría eran basura, hasta que di con un blog, un diseño anticuado, texto blanco sobre fondo negro. Se llamaba El Eco Hueco. Estaba lleno de entradas anónimas, fragmentos de diarios, informes policiales censurados, todos relacionados con el bosque. Hablaban de figuras en los árboles, de animales que se comportaban de forma extraña, de gente que entraba y no salía, y hablaban de los cambiantes, seres que imitaban la forma humana, que se sentían atraídos por la pena y la desesperación, que te observaban durante semanas antes de actuar. Creé una cuenta anónima y publiqué un post. No di detalles, solo escribí. Vi a alguien entrar en el bosque por la noche. No caminaba. ¿Alguien más? Esperaba burlas, silencio. Pero a las pocas horas recibí un mensaje privado de un usuario llamado Cárdenas78. El mensaje tenía una sola línea. No vuelvas a buscarlo. Él te buscará a ti. Si quieres saber por qué, nos vemos mañana en el Café Umbral. 10 de la mañana. Ve solo. El nombre del café era siniestro. La directiva era clara. El miedo debería haberme hecho borrar el mensaje y formatear mi disco duro. Pero era demasiado tarde. La curiosidad es un vicio tan fuerte como cualquier otro. Y yo ya estaba enganchado. Sofía me encontró esa noche, dormido sobre el teclado. Me despertó con suavidad. Elías, tienes que parar. Mírate, estás temblando. Me cogió la mano. Estaba helada. Voy a llamar a mi hermano. Mateo puede ayudarnos. Podemos llevarte a un sitio, un centro. Su voz era un murmullo suplicante. Pero yo ya no oía su preocupación. Oía las palabras de Cárdenas en mi cabeza. Él te buscará a ti. Miré a Sofía, su rostro cansado, sus ojos llenos de una tristeza infinita. Y por primera vez, un pensamiento horrible, venenoso, echó raíces en mi mente. ¿Cómo sabía ella que no estaba durmiendo? ¿Por qué ahora, justo después del mensaje, quería sacarme de mi casa? ¿Era preocupación? ¿O era estrategia? La aparté con brusquedad. Estoy bien. Solo necesito descansar. La mentira sonó hueca incluso para mí. Vi cómo la esperanza se desvanecía de su rostro, reemplazada por una resignación que me dolió más que cualquier acusación. Se fue sin decir una palabra más.
Me quedé solo en el silencio de mi apartamento. Pero el silencio ya no era un refugio. Ahora era el espacio vacío donde mis peores pensamientos podían crecer, retorcerse y tomar formas monstruosas. Miré la pantalla del ordenador, el mensaje de Cárdenas brillando en la oscuridad. Iba a ir. Tenía que ir. Tenía que saber si estaba perdiendo la cabeza o si, mucho peor, la estaba encontrando. El blog El Eco Hueco se convirtió en mi Biblia y mi tortura. Leí cada entrada, cada testimonio fragmentado. Un excursionista que describía cómo su perro se había negado a entrar en el bosque, gruñendo a algo que su dueño no podía ver. Un antiguo residente que contaba cómo su vecino, un hombre solitario, empezó a hablar de la gente de los árboles antes de desaparecer sin dejar rastro, solo su puerta abierta de par en par. Las historias formaban un mosaico de pavor, todas apuntando a la misma verdad implícita. El bosque no era solo un lugar, era una entidad, y los cambiantes eran sus agentes, sus pescadores de almas, almas como la mía, rotas, adictas, fáciles de aislar. La descripción encajaba con una precisión quirúrgica. El Café Umbral era un local pequeño y oscuro, con olor a café quemado y a melancolía. Me senté en una mesa al fondo, desde donde podía ver la puerta. Cada persona que entraba era un sospechoso. Mi corazón latía con la fuerza de un martillo contra mis costillas. A las 10 en punto, la puerta se abrió y entró un hombre. Era mayor, de unos 50 y tantos, con el rostro curtido por el sol y el tiempo. Tenía el pelo canoso y desordenado, y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. Llevaba una chaqueta de guardabosques gastada. Se deslizó hasta mi mesa y se sentó sin decir una palabra. Era Cárdenas. «Bebes tu café demasiado rápido», dijo. Su voz era grave y rasposa, como la de alguien que ha pasado demasiado tiempo gritando al viento. «Es un signo de nerviosismo. Ellos lo notan». «¿Ellos?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Cárdenas sonrió, una sonrisa sin alegría. «Los que te observan, los que te marcaron en el estacionamiento. No eres el primero, chico, ni serás el último». Me contó su historia. Había sido guarda forestal en el Bosque de los Lamentos durante 20 años. Había visto cosas, animales muertos en patrones extraños, sin una gota de sangre, huellas que no pertenecían a ninguna criatura conocida. Y luego, su compañero, Luis, desapareció durante una patrulla nocturna. Lo buscaron durante semanas. Cárdenas nunca dejó de buscar. Empezó a documentar las anomalías, a conectar los puntos entre las desapariciones a lo largo de las décadas. Intentó advertir a sus superiores, a la policía. Le llamaron loco. Dijeron que el dolor por la pérdida de su amigo le había afectado. Le dieron una jubilación anticipada, una forma educada de despedirlo. Me desacreditaron porque la verdad es demasiado monstruosa para caber en sus informes ordenados, dijo, removiendo su café con una cuchara. Estas cosas, los cambiantes, como los llamaban los antiguos, no son fantasmas, son parásitos, parásitos de la realidad, y se alimentan de la debilidad. Se sienten atraídos por el dolor, continuó, sus ojos fijos en los míos. La adicción, la soledad, la pena. Para ellos es como sangre en el agua. Te rodean, te estudian, aprenden tus rutinas, tus miedos, las caras de la gente que te importa. No te atacan de frente, no al principio. Te desgastan, te aíslan. Hacen que dudes de tu propia mente, que veas monstruos en las sombras y traidores en los rostros de tus seres queridos. Hacen que el mundo exterior parezca tan hostil que tu único refugio eres tú mismo. Y una vez que estás completamente solo, encerrado en tu propia cabeza, entonces vienen a por ti.
Cada palabra que decía era un eco de mi propia experiencia, una validación aterradora de mi paranoia. Le conté todo, sobre el repuesto, el clic, la forma en que se movió hacia el bosque. Cárdenas asintió lentamente, sin sorpresa. Un imitador joven, murmuró. Aún torpes, los más viejos. Los más viejos son indistinguibles. Podrías hablar con uno ahora mismo y no lo sabrías hasta que fuera demasiado tarde. Suplantan a la gente, toman su piel, su vida, y continúan como si nada. La persona original. Bueno, digamos que el bosque tiene hambre. El café se me revolvió en el estómago. La imagen de Sofía, su preocupación, su insistencia en sacarme de casa, volvió a mi mente. Pero esta vez distorsionada por las palabras de Cárdenas. Volví a mi apartamento, con la cabeza hecha un nudo de terror y sospechas. El mundo ya no era el que era. Ahora, cada persona era un potencial imitador. Cada gesto amable, una posible táctica. Y Sofía. Sofía era el epicentro de mi miedo. Ella era la que más cerca estaba, la que mejor conocía mis debilidades. Esa tarde vino a verme. Traía una bolsa con comida y una expresión de determinación en el rostro. Elías, se acabó. He hablado con Mateo. Mañana por la mañana vendrá y te llevaremos a un centro de desintoxicación. No voy a verte morir. Su voz era firme, pero sus manos temblaban. La miré, pero ya no la veía a ella. Veía un plan, una estrategia. Ellos te aíslan, había dicho Cárdenas. ¿Y qué era un centro de desintoxicación sino el aislamiento definitivo? Lejos de mi casa, de mis cosas, de Cárdenas, mi única fuente de verdad. ¿Quién te lo ha dicho?, le pregunté, mi voz sonando extraña, distante. Decirme que, Elías, no tiene sentido. Que me lleves. ¿Ha sido idea tuya o te lo ha sugerido alguien? Se quedó mirándome, la confusión dando paso al dolor en su rostro. Ha sido idea mía, por supuesto. Porque te quiero, idiota. ¿Quién más iba a ser? Pero yo ya no la creía. Su lógica era impecable, su preocupación palpable. Pero la semilla que Cárdenas había plantado estaba germinando en el suelo fértil de mi paranoia. La observé moverse por la cocina, guardando la comida. Sus movimientos, que siempre me habían parecido familiares y reconfortantes, ahora parecían estudiados. Una imitación. Siempre había inclinado la cabeza de esa manera. Su voz siempre había tenido ese matiz en ciertas palabras. Estaba buscando fallos en su actuación, grietas en la máscara. Y por supuesto, cuando buscas monstruos, los encuentras en todas partes. Esa noche fingí dormir. Ella se sentó en el sillón del salón, observándome en la oscuridad. Yo la observaba a ella a través de mis párpados entrecerrados. No se movió durante horas. Solo se quedó allí, una silueta en la penumbra. ¿Estaba velando por mí o estaba esperando? La advertencia de Cárdenas resonaba. No los confrontes. Son maestros de la guerra psicológica. Pero yo sentía que la guerra ya había llegado a mi casa. El enemigo no estaba en el bosque. Estaba sentado en mi sillón, llevando el rostro de la única persona a la que había amado. Y sabía que la tregua estaba a punto de terminar. La mañana llegó no con la luz del sol, sino con un zumbido agudo en mis oídos. La abstinencia era una tormenta eléctrica dentro de mi cráneo. No había dormido. Había pasado la noche en un estado de vigilia febril, escuchando la respiración tranquila de Sofía desde el salón, interpretando cada inhalación como una amenaza, cada exhalación como una mentira. Mi apartamento, mi búnker, se había convertido en una trampa. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y las líneas de código en mis monitores se retorcían como serpientes negras.
El mundo exterior había dejado de existir. Solo quedaba esa habitación y la criatura que fingía ser mi novia. Estaba acorralado. Y un animal acorralado solo tiene una opción: atacar. El timbre sonó, un sonido estridente que me hizo saltar. Sabía quién era. Mateo, el refuerzo, la segunda fase del plan. Sofía se levantó del sillón y caminó hacia la puerta. La observé moverse. Cada paso parecía deliberado, artificial. Abrió la puerta y allí estaba él. Mateo, el hermano de Sofía. Siempre había sido amable conmigo. Un tipo sencillo que solo quería lo mejor para su hermana. Pero hoy, su rostro no me parecía amable. Me parecía una máscara de piel estirada sobre una estructura ósea que no era del todo correcta. Su sonrisa era demasiado ancha, sus ojos demasiado fijos en mí. Entraron juntos, cerrando la puerta detrás de ellos. El sonido del cerrojo al girar fue el de una celda cerrándose. «Elías, colega», dijo Mateo, su voz sonando amortiguada, como si viniera de muy lejos. «Sofía me ha contado que no estás bien. Estamos aquí para ayudarte». Se acercaron lentamente, como domadores acercándose a una bestia salvaje. Sofía se quedó un paso por detrás, sus manos entrelazadas frente a ella. Una postura de falsa sumisión. Vi sus ojos moverse, escaneando la habitación, calculando. No me miraban a mí, miraban a través de mí, planeando su próximo movimiento. «No necesito vuestra ayuda», dije, mi voz un graznido seco. Retrocedí hasta que mi espalda chocó contra el escritorio. Mi mano rozó algo frío y pesado, el trofeo de cristal. «Sabemos que es difícil, Elías», dijo Sofía, dando un paso adelante. Su voz era suave, seductora, un veneno recubierto de miel. «Pero no tienes que pasar por esto solo. Déjanos llevarte a un lugar seguro». Un lugar seguro. Las palabras de Cárdenas martilleaban mi cerebro. Aislamiento, desgaste. Vi la verdad con una claridad aterradora. Este era el final del juego. No iban a suplantarme. Iban a llevarme al bosque, a entregarme. El pánico puro, animal, se apoderó de mí. El mundo se disolvió en un túnel de visión, con sus dos rostros falsos al final. Mateo extendió una mano. «Vamos, Elías, no lo hagas más difícil». Ese fue el detonante, el contacto, la violación de mi espacio. En el momento en que sus dedos estaban a punto de tocar mi brazo, mi cuerpo reaccionó. Mi mano se cerró alrededor del trofeo de cristal. El tiempo se ralentizó. Vi la sorpresa en los ojos de Mateo, la comprensión tardía de que había calculado mal. Vi el grito formándose en los labios de Sofía. Pero todo era demasiado lento. El mundo era ruido blanco y un único propósito claro como el cristal en mi mano. Me abalancé hacia adelante. El peso del trofeo guió mi brazo en un arco brutal. El sonido del impacto fue sordo y húmedo. No fue el sonido del cristal rompiéndose. Fue el sonido de un cráneo cediendo. Mateo se tambaleó hacia atrás, una expresión de incredulidad en su rostro, antes de desplomarse en el suelo como un saco de huesos. Sofía gritó, un sonido agudo y desgarrador que cortó el aire. Se abalanzó sobre su hermano, pero yo ya me estaba moviendo hacia ella, no por odio, por necesidad. Tenía que eliminar la amenaza. Ella levantó la vista. Sus ojos, ahora sí, eran los suyos, llenos de un terror y un dolor tan puros que por un instante me paralizaron. «Elías, no», suplicó. Esa fue la última vez que la vi con sus propios ojos. Porque entonces, la bestia dentro de mí, la que había sido alimentada por el miedo, la paranoia y el veneno químico, tomó el control por completo. No recuerdo los detalles del segundo ataque. Solo recuerdo la sensación de liberación. Un silencio absoluto, no químico, sino primal. El silencio de la supervivencia. Cuando la niebla roja se disipó,
Estaba de pie en medio de la carnicería. Mateo yacía inmóvil en un charco de sangre. Sofía estaba acurrucada en un rincón, sollozando, rota. La habitación estaba destrozada. Y yo estaba libre. Había luchado contra los monstruos y había ganado. Miré mis manos, cubiertas de sangre. Miré los cuerpos. No sentí remordimiento. Sentí una calma escalofriante. Había hecho lo que tenía que hacer. Había sobrevivido. Cogí mi cartera y las llaves. Salí del apartamento, cerrando la puerta con cuidado detrás de mí. En el pasillo, me crucé con una vecina. Me miró, luego miró mi ropa manchada, y sus ojos se abrieron de par en par. No dije nada. Simplemente seguí caminando. Bajé por las escaleras, no por el ascensor. Necesitaba moverme. Necesitaba aire. Al salir a la calle, la luz del día me pareció extrañamente brillante, hostil. Me alejé del residencial La Senda sin mirar atrás. No huía de un crimen. Huía hacia mi nueva realidad. Una en la que yo era el único humano que quedaba. O eso creía. El mundo después de la liberación fue un laberinto borroso. Llamé a Cárdenas desde un teléfono público. Su voz era una mezcla de alarma y una extraña resignación cuando le conté, en frases entrecortadas, lo que había hecho. Te dije que no los confrontaras, chico. Te dije que te desgastarían. Me dio una dirección, un motel de carretera a 1 hora de la ciudad. Quédate ahí. No hables con nadie. Necesito pensar. Conduje en un estado de trance. El coche robado de un aparcamiento. El motel olía a lejía y a desesperación. Un refugio perfecto. Durante días me quedé allí, viendo las noticias, esperando ver mi rostro, la historia de la masacre en La Senda. Pero no hubo nada. Silencio. Como si nunca hubiera ocurrido. La caza fue sutil, una obra maestra de tortura psicológica. Una noche, el teléfono de la habitación sonó. Era Cárdenas, o una voz que sonaba como él. Todo ha sido un error, Elías, dijo la voz, sonando cansada. Tu novia está bien, un poco magullada. Tuvo una mala caída. Cree que estás teniendo un brote psicótico. Quizás tenga razón. Vuelve a casa, chico. Olvida todo esto. Era una imitación perfecta, pero le faltaba el filo de desesperación del verdadero Cárdenas. Colgué. Empezaron a dejar regalos fuera de mi puerta. Una pluma de cuervo, un pequeño montón de tierra del bosque. Un día, una foto de Sofía, sonriendo, tomada esa misma mañana frente a un café que yo conocía. Estaban jugando conmigo, demostrándome que podían reescribir la realidad a su antojo. Me encontraron 1 semana después. No la policía, sino 2 guardias de seguridad del hospital. Estaba en un callejón, hablando con las paredes, intentando explicarles la lógica de mi situación. No me resistí. El internamiento fue casi un alivio. Las paredes blancas, la rutina, las caras amables y condescendientes de los médicos. El diagnóstico fue rápido. Psicosis aguda inducida por el consumo de sustancias. Me contaron una historia en la que yo había tenido un brote. Había atacado a Sofía y a su hermano tras una intervención fallida. Mateo, dijeron, estaba en coma. Sofía, recuperándose. Era una historia limpia, lógica. Tenía sentido, así que la acepté. Aprendí a jugar su juego. Asentía en las sesiones de terapia. Lloraba en los momentos adecuados. Hablaba de remordimiento por el daño que había causado. Me convertí en el paciente modelo. Me dieron medicación. Pequeñas pastillas blancas que traían un silencio nuevo. Un silencio espeso, químico, que no borraba los recuerdos, sino que los cubría con una capa de indiferencia. Después de 6 meses, decidieron que ya no era una amenaza. Me dieron el alta. Sofía vino a recogerme. Ahora vivo aquí,
De vuelta en el apartamento. Nuestro apartamento. Sofía está conmigo, o algo que lleva su piel. No habla mucho. A veces la encuentro de pie en medio del salón, inmóvil, mirando un punto vacío en la pared durante horas. Tiene una larga cicatriz en la mejilla. A veces, por la noche, cuando cree que duermo, la oigo hacer ruidos suaves, pequeños clics guturales. Ya no me importa saber si es ella, la mujer que sobrevivió al infierno que yo creé, ahora rota y aterrorizada, o si es la otra cosa, la que ganó tan completamente que ya ni siquiera necesita actuar. La diferencia dejó de tener importancia. Tomo mi medicación todos los días, opioides, prescritos legalmente. La ironía es tan densa que casi puedo saborearla. Me mantienen tranquilo, funcional. Me siento en mi escritorio y escribo código, como antes. Pero ahora no intento acallar el ruido. Me he acostumbrado a él. Es el nuevo silencio. A veces miro por la ventana, hacia el bosque de los lamentos, y los veo. Figuras que se mueven entre los árboles, justo en el borde de la percepción. Ya no me escondo. Anoche me quedé mirando la oscuridad durante mucho tiempo. El bosque parecía respirar, una entidad viva y satisfecha. Y de entre las sombras más profundas, una forma se destacó, alta, delgada, con la familiar inclinación de cabeza. Era él, el repuesto. No se movió, no se acercó, simplemente se quedó allí, en el umbral entre su mundo y el mío. Me observó, levantó una mano lentamente, un gesto que no era ni una amenaza ni un saludo. Era un reconocimiento, un gesto de un propietario a su propiedad. No sentí miedo, no sentí nada. Simplemente asentí levemente con la cabeza. Un acuerdo silencioso. Habían ganado. No me mataron. No me reemplazaron. Hicieron algo mucho peor. Me rompieron. Y luego me dejaron vivir con las piezas, en un mundo que ahora era indiscutiblemente suyo. Y yo simplemente sigo escribiendo código. Es lo único que me queda. El único orden en un universo que ha demostrado, sin lugar a dudas, que la lógica es solo la primera mentira que nos contamos.